Habíamos visto en la clase anterior la suma. ¿Cómo se efectúa la suma de funciones? En el mismo ejercicio, el punto 6 nos pide acá un cociente. Nos pide G compuesto, 6 digo. G sobre F, la función cociente, G sobre F. Eso nos pide. ¿Sí? Dice, determine la función, ¿sí? O sea, tiene que definir la función y además tiene que dar su dominio. Bueno, en la clase anterior yo había explicado cómo se definía la suma, la resta, la multiplicación, la división. Había explicado, ¿verdad? Cómo se arma la función. En este caso nos pide la función cociente. Eso es lo más simple, es armar la función suma, resta, multiplicación y cociente. ¿Sí? No se dice multiplicación, se dice producto, pero bueno. La función cociente es simplemente hacer el cociente, en este caso, G sobre F. ¿Cuánto es G? ¿Cuál es la función G? Pongo toda la función G dividido, ¿sí?, en la función F, que sería 3x menos 7. No lo voy a resolver, no lo voy a dividir, lo dejo así, lo expreso así como está. ¿Sí? No hace falta que lo resuelva. No se hace nada. Aparte acá no se puede hacer nada, pero puede haber algún ejercicio donde haya un producto, una suma, una resta. Generalmente no se lo resuelve, ¿no? Menos en este caso que tengo un radical acá y acá tengo una expresión en donde tengo en el denominador, no hay manera esto de poder efectuar una división, ¿sí? Así que lo vamos a dejar así, ¿sí? La suma, la resta, la multiplicación, la división es simplemente hacer lo que nos indica. Si nos dicen sumar, sumo las dos funciones. Si me dice restar, si me pide la función resta, diferencia, lo que tengo que hacer es restar la función. O sea, es la función f, 3x menos 7, restarle la función, en este caso g. Y ya habíamos explicado eso en la clase anterior. Si me pedía la función producto, lo mismo. Fíjense en la notación que utilizamos para expresar, ¿sí? Así se escribe, así se denota eso, ¿sí? Se escribe, se expresa de ese modo. F por G. La función F, acá utilizo un paréntesis, porque esto es una expresión que tiene término, multiplicado por G. Esto es lo más simple, es simplemente prácticamente expresar si es suma como una suma, si es resta como una resta y si es una multiplicación como una multiplicación. Raras veces se puede efectuar la resta, se puede efectuar la multiplicación, generalmente no. Así que aparte tendrían que ser polinomios, expresiones donde sea factible realizar la operación, ¿sí? Pero mayormente no se puede hacer nada. Bueno, esto sería determinar, definir la operación que nos den, ¿verdad? Suma, resta, multiplicación o división. Bien. Pero la dificultad, ¿por dónde pasa? La dificultad pasa por el dominio, ¿sí? Habíamos dicho en la clase anterior que el dominio de la función suma, ¿se acuerdan? El dominio de la función suma es el dominio de f intersectado con el dominio de g. O sea, saco el dominio de la función f, saco el dominio de la función g, ¿verdad? Y voy a intersectar, siempre haciendo, recuerden, en la recta de los números reales voy a representar ahí para poder ver la intersección. La intersección que me dé, ese va a ser el dominio de la función suma. Lo mismo pasa para la función resta, exactamente lo mismo, ¿sí? Dominio de f intersectado con el dominio de g. Y así también para la función producto. Bueno, esto ya lo dijimos. Yo voy a poner esto, ¿sí? Lo mismo para la función producto. ¿Sí? Sí. En la función Cociente. f sobre g, ahí cambia, ¿no? Sí, ahí cambia. Justamente eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? En la función f sobre g, o también g sobre f, ¿sí? Ahí la cuestión ya cambia. Ahí cambia ya, es lo mismo que pusimos acá arriba, el dominio de f intersectado con el dominio de g,
y acá vamos a restringir. Acá vamos a hacer una modificación. Vamos a poner menos los x tal que g de x es igual a 0. ¿Sí? O sea, menos los x tal que g de x anula el denominador, o sea, me hace 0 el denominador. Ya vamos a ver un ejemplo con esta, ¿sí? ¿Y cómo sería para este caso? Si yo quiero el dominio de g sobre f, ¿cómo sería? Sería el dominio de la función g intersectado con el dominio de f y menos, ¿quién queda restringido del dominio? Los x tal que f de x, o miro la función del denominador, sea igual a 0. Bueno, si tengo espacio ahí. ¿Sí? Bueno, esto es, digamos, desde el punto de vista teórico, ¿sí? Así vamos a determinar el dominio. Vamos a ver cómo sacamos el dominio de esta función, de g sobre la función f. Borramos y vamos a sacar el dominio, ¿sí? Estos son ejercicios que son muy comunes en los exámenes, en los parciales. Generalmente se toma la función cociente porque es la que, digamos, demanda mayor dificultad, ¿verdad? Bueno, acá ya habíamos definido la función gf, que como ya se darán cuenta es algo simple. Vamos a sacar el dominio entonces de g f, el dominio de esta función, que como bien pusimos acá es el dominio de la función g intersectado con el dominio de f menos los x tal que f de x, que f de x es la función del denominador, es igual a 0. ¿Sí? Esa es, digamos, sería esto que está acá, chicos, sería la definición de dominio de función cociente. Esa es la definición. ¿Sí? Esa es la definición. Bueno, entonces saquemos el dominio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dice acá, dominio de g. ¿Dónde está el dominio de g? En la clase anterior ya habíamos sacado el dominio de g. Voy a borrar esto, ¿sí? Con su permiso. Voy a sacar, dice, el dominio de g. ¿Dónde está el dominio de g? Habíamos sacado en la clase anterior que acá el dominio de g, esto ya hemos explicado por qué se saca así, cuando tenemos una función que contiene raíz. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces son los x mayor o igual que 1, ¿sí? En la recta numérica serían lo que son mayores que 1, ¿verdad? Mayores o igual que 1 serían todos estos, ¿sí? O sea que el dominio, voy a borrar esto, el dominio de la función g son los 1, ¿sí? El intervalo que va desde 1 cerrado hasta infinito. El dominio dice intersectado, entonces de g con el dominio de f. Como f es una función polinomial, ya explicamos cómo se saca el dominio de este tipo de función, hemos dicho que el dominio de esta función es todos los reales, ¿verdad? Todos los reales. Entonces lo pueden poner así o lo pueden expresar de este modo, como ustedes quieran, es lo mismo. Así, los reales o así. Bueno, entonces dice acá, vamos a poner lo que dice acá. Dominio de g. ¿Dónde está el dominio de g? Es el conjunto que va desde 1 hasta infinito. Muy bien. Intersectado con el dominio de f, que es todos los reales. Yo voy a poner así, los reales. Si alguien quiere poner así, expresar así, no hay ningún inconveniente. Menos los x, ¿sí? Tal que g de x. ¿Quién es f de x? ¿Dónde está f de x? ¿Cuál es f de x? Acá está la función f de x. F de x, ¿sí? F de x, o sea, f de x es 3x menos 7 sea igual a 0. Lo que me está diciendo ahí que yo tengo que buscar cuáles son los valores de x para el cual esta función se anula, que es como sacar los ceros de la función, ¿sí? ¿Para qué valor esta función da 0 acá? O sea, ¿qué x yo pongo acá? Lo multiplico por 3, le resto 7, me da 0. Entonces, lo que se hace, se toma la función del denominador, o sea, f de x, ¿sí? Que sería en este caso 3x menos 7,
y lo vamos a igualar a 0. Esto es como una cuenta auxiliar, ¿no? Y resolvemos esto. Igualamos a 0, siempre igualamos a 0. Y vamos a resolver la ecuación. El 7 va a pasar sumando, bueno, despejo, ¿sí? Despejo x, el 3 que multiplica va a pasar dividiendo y listo. El valor que hace 0, esa función se anula para 7 tercios. Si yo pongo acá en la x 7 tercios, lo multiplico por 3, le resto 7, me da 0. Ese número no puede estar en el dominio, ¿sí? Eso es lo que dice acá. Que no ponga, que tengo que restringir, quitar, ¿sí? Quitar ese número del dominio. Entonces, esto sería así. No me ha sacado la intersección de esto, ¿no? Lo podemos sacar ahora. Lo podemos sacar ahora. Entonces, esto, chicos, cuando ponemos una llavecita acá me va a devolver siempre un número. Siempre un número, un número, dos números, ¿sí? Un número o muchos números, ¿verdad? Un conjunto de números. Generalmente son números que van a cumplir, que me va a hacer 0 acá. En este caso el número es 7 tercios, ¿sí? 7 tercios. Esta intersección que la hicimos en la clase anterior, ¿no? Sí estaba hecha esa. ¿Cuánto daba la intersección de esto? De 1 a infinito. ¿Sí? Esa intersección va de 1 a infinito. Entonces, intersecto estos dos conjuntos, que ya lo había hecho previamente, y voy a quitar de ese conjunto, si es que está, el 7 tercios. ¿Se acuerdan de dónde viene esto, verdad? Lo repasamos eso de la clase anterior. Si yo tengo que intersectar este conjunto que va desde 1 a infinito, siempre lo representamos en la recta, en la misma recta real, ¿no? Y este conjunto que era todos los reales, que toma todos los reales, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a sacar la intersección, que era buscar los números en común, ¿sí? La intersección, ¿desde dónde arranca? La región que está pintada arriba y abajo, desde 1 hasta infinito, ¿sí? Incluido el 1, ¿eh? Entonces, la intersección de estos dos conjuntos me da ese, de 1 a infinito. ¿Bien? Bueno, entonces repito. Hacemos el dominio de G, el dominio de F, lo vamos a intersectar y esto implica restar, o sea, de este conjunto, restar el valor, ¿sí? Que me hace 0 la función f de x. Por eso lo que hago acá es tomar la función, así como yo estoy haciendo acá, así lo van a resolver ustedes, lo van a expresar así, ¿sí? Van a poner acá la función, van a igualar a 0, van a reemplazar la función ahí y después van a resolver esa ecuación acá como una cuenta auxiliar, ¿sí? Van a hallar cuál es el valor o los valores que hacen 0. En este caso es 7 tercios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que fijarme si ese número que me dio ahí está acá. ¿Pertenece a este intervalo? ¿Cuánto es 7 tercios? ¿Cuánto es 7 tercios? Dividan 7 por 3 y van a ver que les da 2,3333. ¿Sí? 7 tercios es 2,333 periódicos. ¿Sí? O sea que el 2 está por acá, el 3 por acá, el 2,3 o 7 tercios debe andar por acá, digamos. O sea que si entra en este intervalo, entonces lo tengo que quitar, lo tengo que sacar de ahí. Entonces lo vamos a sacar. A ver, de acá del mismo gráfico, si quieren. ¿Puede bajar la cámara un poco? Sí, sí, sí. A ver. Ahí está. Ahí está. ¿Ahí se ve? Sí, ahí se ve. Bien, gracias. Bueno, entonces voy a ese valor que es 2,33. Acá voy a hacer como un círculo abierto, ¿sí? Arriba o abajo, acá, ahí, si quieren. Ahí está. Y ahí lo veo claramente que ese numerito, ese 7 tercios, está acá, está contenido, es decir, lo tengo que sacar de ahí, no puede pertenecer al dominio ese, de la función ese valor, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la conclusión? ¿Cuál es el dominio entonces resultante acá de esta función? No tengo espacio acá. Va a ir, el dominio va a ir, siguiendo con la regla, va a ir desde 1, ¿sí? Va tomando arriba y abajo, a 1, y cuando llego a 7 tercios, ahí corto la función, porque 7 tercios no está en el dominio. Y nuevamente va a arrancar de 7 tercios abierto, y se va hasta ¿dónde? Hasta el infinito. Sí, yo sé que van a quedar como dos intervalos ahí, ¿verdad? Entonces el dominio lo voy a poner acá al costado,
Entonces, dominio de G sobre F va, dijimos, desde 1 cerrado, va tomando la función, hasta 7 tercios abierto, porque 7 tercios no está. ¿Sí? Ahí cortamos la función, ponemos abierto porque no lo toma 7 tercios. Inmediatamente arranca desde 7 tercios ahí, sin incluirlo, por supuesto. ¿Y hasta dónde se va el dominio? Esto sigue pintado arriba y abajo, ¿hasta dónde? Hasta infinito, ¿verdad? Listo. Ese es el dominio de la función. ¿Sí? Entonces, pasando en limpio, el dominio de la función suma, resta, multiplicación es la intersección de estos dos, y el de la función cociente, ¿sí?, es siempre agregarle esto acá, ¿sí? Es determinar los valores que hacen cero el denominador, que lo tengo que mirar, que esto ya se supone que ya lo van a tener hecho, ¿sí? Tengo que ver si ese número o esos números, porque pueden ser varios números, tengo que fijarme si está contenido acá. Si está, tengo que empezar a cortar la función, que quede como en trozos, ¿sí? Y si no está, suponete que me hubiese dado un 0. ¿Ves? El 0 no está, ¿verdad? Supongamos que me hubiera dado 0. 0 no pertenece al intervalo este. No está acá porque este intervalo arranca de 1 a infinito. Entonces, listo. El dominio de la función cociente sigue siendo de 1 a infinito. ¿Sí? Entonces, siempre miro si ese número que me dio acá, o estos números, porque pueden ser 2 números, o 3, o varios números, o infinitos números también, me fijo si está contenido en ese intervalo, ¿sí? Y si está contenido, tengo que cortar la función. Siempre les recomiendo hagan el gráfico, esta representación gráfica para que lo vean mejor, ¿sí? Y esos numeritos que están acá, los representan acá, hacen un huequito, hacen un círculo abierto para saber que no toma la función. Bien, ¿se entendió, verdad? Así queda la función cociente. Bueno, como un plus más, no pedía el enunciado, no pedía G sobre F, pero yo lo voy a hacer adicionalmente, ¿sí? Voy a hacer G compuesta, perdón, no es compuesto, estábamos con compuesto, F sobre G, ahí está, ¿sí? F sobre G, al revés, ¿sí? Bueno, a ver, si tengo que definir la función, para definir, ya saben cómo se define, en la función F, esto es definir, ¿sí?, sobre G. ¿Ah? Es todo. Eso es definir. Define la función cociente F sobre G, es eso. ¿Sí? Bien. Vamos a la parte compleja, que es determinar el dominio. De F sobre G. Dominio de F, como el dominio, a ver si ya se saben la definición, es el dominio de F intersectado con el dominio de G menos los X, así se lo tienen que saber, tal que G de X sea igual a 0. Bueno, ya habíamos sacado el dominio previamente, no lo vamos a hacer lógicamente. El dominio de F era los reales. El dominio de G era desde 1 a infinito. Y acá va a cambiar. X tal que G de X, ¿dónde está G de X? Esta función. ¿Sí? Así lo expresan ustedes, ¿sí? Tal cual. Sea igual a 0, siempre igual a 0. Casi como mecánico el ejercicio. Bueno, esta intersección es la misma que hicimos en el apartado cuando hicimos G sobre F. Les comento que hacer F intersectado, o sea, hacer F intersectado G es lo mismo que hacer G intersectado F, ¿no? O sea, el orden no va a cambiar la intersección, es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo, o sea, acá está cambiado el orden, pero es lo mismo, ¿sí? O sea, es la misma intersección, entonces por ende esto sigue siendo de 1 a infinito, ¿sí? Bueno. Le digo eso para que si en el examen les llega a dar los dos dominios, hacen una sola vez, no hace falta que hagan 2 veces, ¿sí? Bueno, ¿cómo es acá? Esto quiere decir, lo que me está diciendo que tengo que resolver esta ecuación.
¿sí? Tengo que resolver, tengo que hallar cuál es, acá es evidente, salta a la vista, que el valor que me va a hacer 0 acá es el 1, ¿verdad? Porque 1 menos 1 es 0, saco raíz de 0, pero no importa. Aunque sea evidente, quiero que lo escriban, quiero que se exprese, que se vea qué es lo que ustedes hacen, ¿ves? Igualo a la función a 0, ¿sí? Recuerden que acá ustedes se tienen que acostumbrar ya de esa manera, ¿no? En cálculo 1, en álgebra, cuando tengan que sacar raíces, ya no es como hacíamos en el secundario, lo que decíamos, tiene raíz, pasa como potencia, no, acá ya no hacemos eso, ¿sí? Acá lo que hacemos, ¿cómo resolvemos? Aplicamos en ambos miembros, ¿sí? Elevamos en ambos miembros siempre la potencia I2. Bueno, y este es 0, por supuesto, y va a dar 1. Lo toma la cámara ahí, x igual a 1. Ahí está. Bueno, o sea que esto como yo decía siempre, le va a devolver un número, o 2 números, o 3 números, ¿sí? Es decir, valores, números, que sería 1. Bueno, la pregunta es, ¿el 1 está incluido en este intervalo? Si está, lo tengo que quitar. Si está, porque arranca desde el valor 1, mirá. Este corchete me dice que está incluido el 1, ¿verdad? Que va incluido el 1. Ya había borrado yo la representación gráfica, pero era más o menos así, ¿verdad? Era cerrado acá y después iba así. Así. Estaba cerrado en 1 ahí. Estaba así, supuestamente, ¿ves? Pintado. Ya lo he borrado, pero estaba así. Pero lo incluía, lo tomaba el 1. Y acá me dice que tengo que quitar al 1. Entonces, ¿cómo va a quedar? Abierto. Entonces, conclusión, el dominio de la función f sobre g, lo pongamos acá, dominio de f sobre g va a ser desde 1, siguiendo con la regla, desde 1, sin tomar el 1, sin incluir el 1, hasta infinito. ¿Lo ven? No lo toma al 1 porque acá lo está restringiendo. ¿Bien? Listo. Ahí está, lo hicimos completo al ejercicio, ¿sí? Vamos a hacer el apartado B del punto 6. Me pide la función producto, o sea, me pide f por g, que quiere decir que tengo que multiplicar. Me pide el producto, me pide el cociente también, diferencia y cociente. Bueno, la función producto, bueno, ya saben ustedes, es multiplicar, es expreso, no necesariamente multiplicación, es expresar como una multiplicación. Ahí está. Ahí está. Esa es la función producto, ¿eh? Me pedía eso, me pedía f por g. ¿Sí? Esa función. Bueno, en este caso, sí se puede multiplicar. A veces también dejarlo así también no está mal, pero bueno, he estado viendo en práctica, estoy viendo que muchos ejercicios lo hacen, les piden que lo resuelvan, en el caso que sea factible, que sea posible, que lo resuelvan. Es una multiplicación sencilla, no es una cosa... A ver, esto son fracciones, ¿sí? Son expresiones que contienen fracciones, se multiplica el numerador con numerador y denominador con denominador. Sería así, ¿verdad? Esto por esto, aplicando distributiva acá, ¿ves? 1 por x más 1, como es por 1 queda igual, 1 por x, 1 por 1, 1, ¿sí? Vamos a sacar el dominio de cada uno por aparte, ¿no? Sí, después vamos a sacar el dominio, pero esto sería determinar la función, porque el enunciado dice, ahí dice, determine las funciones que se indican. Bueno, esta es la función producto, es eso lo que estamos haciendo ahí. Después vamos a determinar el dominio, ¿sí? Bueno, y acá esto es lo mismo, multiplico x por x. Recuerden que se suman los exponentes, este 1 se suma con este 1, ¿sí? Aplico la propiedad distributiva, más por menos, 10 por x son 10x, ahí está. Y esa sería, digamos, la función producto, ¿eh? Sería esa. Ahí está. Bien, bueno, y después me pide el dominio, ¿sí? Me pide el dominio de la función. Que como ya bien lo dijimos recién, el dominio de la función producto es el dominio de f, ¿sí? Intersectado, lo voy a poner acá,
Voy a borrar esto. ¿Se entendió esto, verdad? Borro. Vamos el dominio. El dominio de f por g es dominio de f intersectado con el dominio de g. Nada más. Bueno, ¿cuál es el dominio de f? ¿Ve? Esto es la definición de dominio de función producto. ¿Cuánto es el dominio de f? A ver, esto, ¿cuál es el dominio? Es todos los reales. ¿Se acuerdan que para la función que tienen estas funciones racionales, acá lo que me tengo que fijar es que el denominador sea distinto de 0, ¿sí? O sea, esa función va a ser 0 cuando x sea igual a 0, ¿sí? Esto tiene que ser distinto de 0. Esa x tiene que ser distinta de 0. Entonces el dominio, revisen la clase donde explicamos función dominio y función racional. El dominio va a ser todos reales menos ¿quién? El 0. Menos el 0. Si lo quieren poner con intervalo sería desde menos infinito hasta 0, abierto, de 0 abierto a infinito. De las dos maneras está bien. Lo mismo acá. Acá es x menos 10 distinto de 0. Despejando el 10, despejo x, paso el 10 sumando y ahí tengo que pasar todos los reales menos el 10. ¿Se acuerdan que el dominio, la función cociente, yo lo dije, el dominio de la función racionales, que son las que la x tiene en el denominador, son todos los reales menos los valores que anulan el denominador, que en este caso sería 0. ¿Qué número hace 0 acá? El 10. Entonces, en este caso también el dominio va a ser todos los reales menos el 10. Son todos los reales menos los valores que anulan el denominador. Ahí está. Entonces, acá tenemos el dominio de las dos funciones. ¿Sí? Bueno, vamos a poner acá dominio de f, todos reales, es como reemplazar sería, ¿verdad? Menos 0. Intersectado con el dominio, acá le puse el mismo nombre, este se llama g, es todos los reales, menos ¿quién? El 10. Bueno. Recomendación, sugerencia, siempre hagamos la recta numérica para que lo veamos así, ¿sí? Para que lo veamos mejor, ¿sí? Nos conviene representar en la recta numérica. Acá está el 0. Bueno, vamos a suponer que el 10 anda por acá. Pongamos que el 10 anda por ahí. ¿Sí? Por acá anda 2. Bueno, y ahí vamos a suponer que ahí está 10. Bueno, ¿cómo represento este conjunto? Dice todos los números reales menos ¿quién? El 0. Sería así. Todos los reales menos el 0. El 0 se produce como un salto ahí, ¿ves? La función no toma el valor 0. Vamos con este. Todos los reales menos el 10. Sería así. ¿Eh? Entonces ahí tenemos representado el dominio de la función f, el dominio de la función g, y ahora vamos a intersectar. ¿Cómo se intersecta? A ver, si tenemos que representar esto de manera... Espera, primero pintemos, ¿eh? Pintemos esto, este es el dominio de la función f, que sería todo esto. El dominio de la función g, que sería todo esto. ¿Sí? Todo esto, todo esto, todo esto. Bien. Ahora, ¿cuál va a ser el dominio de nuestra función en definitiva? A ver, ¿se animan ya a decir? Vengo desde el menos, siempre el análisis es de izquierda a derecha. Vengo desde el menos infinito, menos 2, paso por menos 1, ¿sí? Ahí en 0 se corta porque está abierto, ¿sí? Sigo. Ahí va a ser en 0, va a ser abierto. En 0 abierto, sigo, hasta 10. Ahí se corta en 10 de nuevo, abierto. Y arranca de nuevo en 10, siempre abierto, porque no lo incluye. ¿Hasta dónde se va? Hasta infinito. Conclusión.
el dominio va a ser, lo puedo escribir con intervalo o también lo puedo poner así, ¿no? O sea, puedo poner, con intervalo sería de menos infinito hasta 0, se corta en 0, unido, siempre uso el símbolo de unión, de unión. Unido desde 0, ¿hasta dónde? Hasta 10, no lo incluye al 10, por eso pongo paréntesis. Inmediatamente arranca de 10 a infinito. Esto que está acá, chicos, es equivalente a poner, no sé si alguien se dio cuenta, esto es todos los reales menos el 0 y el 10. ¿O no? Y sí, es lo mismo. 0 y 10. ¿Lo ves? ¿Lo ven? Ahí está. Y así queda el dominio entonces de la función producto. Bien. También me pide el dominio de la función resta. O sea, antes me pide que defina la función resta, que va a ser lo mismo, pero efectuar resta. ¿Sí? La resta de las funciones. Vamos a borrar. A ver.